4, versículo 21. Y estamos en la serie de los Gálatas y este es el tema número 9 sobre la alegoría de Sara y Agar, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Sara y qué tiene que ver Agar? Bueno, vamos a ver qué es lo que... Acuérdense que los Gálatas estaban teniendo un problemas con los judaizantes que querían introducir y volverlos a la ley a los creyentes que eran gentiles. Querían que este grupo de judíos querían judaizarlos para atrás y que volvieran a la ley. Pero verso 21 lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Puede tomar asiento. Gálatas 4:21. Entonces, decidme, díganme. En el verso 19, Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo estaba teniendo una lucha con los creyentes que estaban flaqueando o estaban claudicando en volver a la ley o creer en la ley en vez de seguir por fe, porque por gracia somos salvos y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Por fe somos salvos, no es por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces vemos aquí, hermano, Pablo les está diciendo, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Ahora Pablo escribe directamente tanto a los que promovían el legalismo como a los que sucumbían al legalismo. Él les escribe a los que querían estar bajo la ley, viviendo bajo la observancia de la ley como la base de su relación con Dios. Nuestra relación con Dios se basa conforme a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, hay muchas ventajas de estar bajo la ley. Como principio de relación con Dios, primero, siempre tienes la certeza exterior de una lista de reglas que debes respetar. En segundo lugar, puedes felicitarte a ti mismo porque cumple las reglas mejor que los demás. ¿Se acuerda del fariseo que llegó al templo, verdad? Y se golpeó el pecho, Señor, te doy gracias que yo no soy como ayuno 2 veces por semana, doy los diezmos de todo y hago oraciones, ¿verdad? Entonces, la ley hacía que la gente se quisiera sentir o respetar mejor que los demás, se felicitaba a sí mismo. Y tercero, puedes atribuirle el mérito de tu propia salvación porque te la ganaste manteniendo la lista de reglas. O sea, esto quiere decir que la salvación no te la dio Cristo, sino que tú te la ganaste por tus obras y por tus acciones. Por eso Pablo dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos y esto no es de vosotros. Entonces, estos hombres querían... Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Los que están bajo la ley es por hacer, es lo que haces por Dios, lo que te hace justo delante de Él. Bajo la gracia de Dios es lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, lo que nos hace justos. Entonces, lo que me hace justo bajo la ley es lo que yo hago por Dios. Pero lo que me hace justo a mí es lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Si tenemos el entendimiento. Bajo la ley, la atención se centra en mi desempeño, en lo que yo hago. Bajo la gracia, la atención se centra en quién es Jesús y en lo que Él ha hecho. Entonces, vemos la diferencia de ley y gracia. La ley es lo que yo hago y la gracia es lo que Él hizo por mí. La ley es lo que yo me esfuerzo para querer ganarme. La gracia es lo que Él ya hizo por mí. Bajo la ley, la atención se centra en nuestro desempeño.
Bajo la ley encontramos hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez. Bajo la gracia de Dios recibimos la cobertura ganada a través del sacrificio que Dios provee. En otras palabras, la ley es simplemente ponerte un taparrabos, pero la gracia es ponerte un manto que te cubre completamente. ¿No habéis oído la ley? Pablo sentía que aún no había expresado su punto de vista, por lo que ahora aborda el asunto con otra ilustración del Antiguo Testamento. Esencialmente, Pablo dijo, hagamos un estudio bíblico, abran sus Biblias en Génesis 16. Es lo que Pablo estaba tratando de enseñarles. Pablo dio por sentado que sus lectores conocían la Biblia. Explica su punto de la historia de Abraham, Agar y Sara en Génesis 16. Ahí hay muchos detalles y asumen que conocían la historia. Es importante que Pablo se refiera a la escritura una y otra vez. Los legalistas entre los Gálatas se presentaban a sí mismos como el grupo de vuelta a la Biblia. Sin embargo, Pablo mostraba que no estaban manejando correctamente las escrituras del Antiguo Testamento y mostraban que un verdadero entendimiento de la ley de Moisés apoyaba el verdadero evangelio que predicaba. Verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Perdón. Entonces, vemos aquí, mire. Vemos aquí que Abraham tuvo ¿qué? Dos hijos. Entonces, aquí vemos que los legalistas turbaban a los gálatas que protestaban que eran hijos de Abraham y por tanto bendecidos. Pablo admitía que son hijos de Abraham, pero olvidan que Abraham tuvo dos hijos. Por ejemplo, ¿quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los árabes? Los judíos descienden del padre Abraham, de su hijo Isaac, y que es de Sara. Y los ismaelitas, que es el hijo de Agar, la sierva de Sara, de ahí descienden todos los árabes de Ismael. Son ismaelitas, todos los árabes. Entonces, vamos a ver lo que estamos viviendo, hermano, el conflicto donde se origina todo, desde cuándo Abraham les dejó toda este revolú, como dicen los puertorriqueños, o conflicto, ¿verdad? Uno de la esclava y el otro de la libre. El primer hijo de Abraham se llamó Ismael. No nació de su esposa, sino de la sirvienta de su esposa, la esclava, en un plan equivocado de madre sustituta para ayudar a Dios. Ahora, cuando nosotros queremos ayudar a Dios, hermano, es cuando tenemos problemas. Dios no necesita nuestra ayuda. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Él no necesita nuestra ayuda. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Pero Sara quiso ayudarle a Dios, hermano, y le dio su sierva Abraham, y después tuvo un conflicto que hasta la fecha y hasta que Cristo venga se va a solucionar, hermano. Era un plan equivocado de sustituta. Cuando la esposa de Abraham, Sara, no podía quedar. Todo porque nos queremos adelantar y no queremos ser pacientes. La paciencia es un fruto del Espíritu, y la paciencia, hermano, tenemos que, si Dios dio una promesa, como dijo el Señor en Habacuc, aunque se tarde, lo prometido vendrá. Y nosotros tenemos que esperar en esa promesa que Dios ha dado. El primer contraste que Pablo establece entre el cristianismo real y el legalismo es el contraste entre la libertad y la esclavitud. El hijo de Abraham nació de una mujer libre y el otro nació de una esclava. La verdadera vida cristiana está marcada ¿por qué? Por la libertad. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Pablo les enseñaba, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo tengo la libertad de hacer lo que me da mi gana, pero no todo me es conveniente.
Entonces vemos que somos libres. Hay una liberación, hermano, cuando venimos a Jesucristo. Cristo rompe las cadenas, rompe las ataduras. Aleluya. Yo no tengo que hacer, aleluya, para ser. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si usted quiere convertirse en un judío, usted tiene que hacer un montón de cosas o requisitos para convertirse y ser aceptado como judíos. Pero para ser un cristiano, lo único que necesitamos es recibir a Jesús en nuestro corazón. Yo no tengo que hacer nada. Él ya lo hizo por mí en la cruz. Cuando Él dijo, consumado es. Entonces estamos viendo, aleluya, lo que es la libertad y la esclavitud. El cristianismo real y el legalismo es el contraste entre la libertad y la esclavitud. Ahora, fíjese bien, hermano. No solamente dentro del cristianismo actual, muchas iglesias y denominaciones, hermano, llevan a los creyentes a la esclavitud. ¿Me entiende? Tienes que hacer esto, tienes que vestirte así, tienes que hacer lo otro, ¿me entiende? Entonces te obligan o te hacen vivir bajo esclavitud. No, hermano. El Señor nos hizo libre. El Espíritu nos trae convicción y el Espíritu nos redarguye y nos hace que caminemos por la senda que Dios quiere que caminamos, por la senda antigua. Un hijo de Abraham nació bajo de una mujer libre y el otro esclava. Nació según la carne. Ismael fue el hijo de Abraham, pero fue el hijo según la carne. Y la incredulidad ha intentado abrirse su propio camino ante Dios. Entonces vemos que a través de los esfuerzos del hombre, por eso religión viene del latín religo, de religar, de querer el hombre ligar al hombre con Dios. Cuando vemos en la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces Dios rompe el velo para que el hombre, el ser humano, tenga acceso a la presencia del Señor. Pero las religiones quieren hacer por mérito del hombre acercarse a Dios. Y es al revés, es Dios el que nos abre la puerta. Es Jesucristo, aleluya, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Aleluya, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El legalismo no significa el establecimiento de estándares espirituales, significa adorar estas normas y pensar que somos espirituales porque las obedecemos, como les dije, ¿verdad? El fariseo que llegó ahí y el publicano, ¿verdad? Señor, te doy gracias que no comienzo, ayuno 2 veces, doy los diezmos de todo, ¿me entiende? Entonces se justificó a sí mismo por ser legalista. Cuanto más alto es un hombre, si confía en sus obras, más seguro estará de su propio rechazo final y de su porción eterna con los fariseos. El de la libre por la promesa, el segundo hijo de Abraham, se llamó Isaac. Nació milagrosamente de la esposa de Abraham, Sara, la libre. Isaac fue el hijo de Abraham y fue el hijo de la fe y la promesa de Dios y el milagro de Dios para Abraham. En el segundo contraste que Pablo establece entre el cristianismo y el legalismo es el contraste entre una obra realizada por el milagro prometido por Dios y una obra realizada por la carne. La verdadera vida cristiana está relacionada con el milagro prometido por Dios y no con la carne. Versículo 24. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Verso 24, por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahora, lo cual es una alegoría. Pablo quería que se entendiera que si usaban imágenes del Antiguo Testamento, su referencia a Agar e Ismael eran imágenes destinadas a ilustrar su punto. Ahora traería otra imagen. Pablo era claramente guiado por el Espíritu Santo en esta porción. Para nosotros debemos tener cuidado al leer
cosas alegóricas o simbólicas en las escrituras. Las escrituras dicen es fértil y por eso tiene múltiples significados. Reconozco que las escrituras son la fuente más rica e inagotable de toda sabiduría, pero niego que su fertilidad consista en los diversos significados que cualquiera puede atribuirle a su gusto. O sea, ¿podemos sacar de contexto cosas? No, de eso no se trata. Estas dos mujeres son los dos pactos. Un pacto es un contrato que establece las reglas para nuestra relación con Dios. Pablo lo redujo directamente a los problemas que enfrentaban los cristianos gálatas. Los legalistas querían que se relacionaran con Dios bajo un conjunto de reglas y Pablo quería que se relacionaran con Dios bajo las reglas presentadas por el Evangelio. Entonces, vemos la diferencia, ¿verdad? En Éxodo 19:20, después lo busca en casa. Este pacto da hijos para la esclavitud, dado que se trataba o se trata de lo que debemos hacer para Dios para ser aceptados por Él. Ahora, por ejemplo, cuando un padre, usted como padre y como madre ama a sus hijos, ¿verdad? Pero hay hijos que piensan que tienen que hacer algo para demostrarles, para que los padres puedan demostrarles su amor. Si tú te demuestras que eres buen hijo, entonces te voy a amar. Un padre ama a sus hijos, sean buenos o sean malos. ¿Verdad que sí? Entonces, un hijo no me tiene que demostrar a mí que es un buen hijo o tiene que hacer cosas para ganarse mi amor. El hijo se ganó mi amor porque es mi hijo, simplemente por eso. Entonces nosotros como hijos de Dios, hermano, aleluya, no tenemos que hacernos nada para ganarnos el amor de Dios. Dios nos ama tal y como somos. Aún la Biblia dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amaba. Entonces si Él me amaba cuando era pecador, ¿cuánto más ahora que soy su hijo? ¿Verdad? Entonces es lo que Pablo está tratando de enseñarles aquí, hermanos, de los hijos. El pacto que se asocia con Agar es la madre sustituta que dio a luz Ismael. Por lo tanto, si se usa incorrectamente, un pacto según la carne. Este pacto corresponde a la Jerusalén, es decir, la Jerusalén terrenal, que era la capital del judaísmo religioso. Esta era la forma en que la mayoría de los judíos en la época de Pablo intentaban estar bien con Dios, confiando en su capacidad para agradar a Dios, guardando la ley. Por ejemplo, cuando uno va al muro de los lamentos, hermano, usted ve a los judíos ahí que están orando, que están intercediendo, ¿me entiende? Usan sus vestiduras, no puedes entrar sin los hombres sin taparte la cabeza. Todo eso para ellos son parte de lo que tú tienes que hacer para ganarte. Pero nosotros, como somos libres, podemos orar en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces vemos aquí la diferencia, hermano. Pero la Jerusalén de arriba es el otro pacto que se asocia con Jerusalén, con el monte de Sión, o la celestial, pero no con el monte Sión de la tierra, ¿verdad? De Israel. Con la Jerusalén de arriba, la propia nueva Jerusalén que Dios en el cielo. Entonces vemos, hermano, que Pablo esta vez establece el contraste entre el cristianismo y el legalismo. Es el contraste entre el cielo y la tierra. El verdadero cristianismo viene del cielo y no de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que es de lo que yo hago, sino de lo que ya Cristo hizo. Sí, pues, Pablo mismo dice, sí, pues, en Colosenses, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, ¿cómo podemos estar sentados con Cristo si estamos en esta tierra? ¿Está hablando qué? Espiritualmente, ¿verdad? Entonces, estas dos mujeres son dos pactos que provienen del monte Sinaí, el cual son hijos de la esclavitud, que es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ahora, fíjese bien, un punto muy importante. El monte Sinaí no está hablando de Egipto. Está hablando
de Arabia, ¿verdad? Porque Pablo, el monte Sinaí, hermano, donde el pueblo de Israel sacrificó al Señor, aleluya, fue en Arabia, en el monte Sinaí, el cual está en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está la esclavitud. Está en esclavitud. Ahora, vemos aquí. Este pacto tiene muchos hijos, la cual es madre de todos nosotros. Es madre de todos nosotros. Todo cristiano a lo largo de los siglos pertenece al pacto de la Jerusalén celestial. Porque más son los hijos de la desolada en Isaías 54. Mira lo que dice, porque Agar, verso 25, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Ahora, los ismaelitas, legalismo, esclavitud y servidumbre. Los Isaacs, el verdadero cristianismo, libertad. Mientras que el legalismo es esclavitud, servidumbre, el cristianismo es libertad. Ismael, nacido según la carne, Isaac, nacido bajo el milagro prometido. Ismaelitas o legalismo vienen de la Jerusalén terrenal. El verdadero cristianismo vienen de la Jerusalén celestial. Legalismo, muchos hijos. Verdadero cristianismo, mucho más hijos. Legalismo, perseguidores. Cristianismo, perseguidos. ¿Se da cuenta? El legalismo persigue. El cristianismo es perseguido. No heredará nada el legalismo. Los cristianos heredaremos todos. El legalismo, relaciones basadas en el cumplimiento de la ley. El verdadero cristianismo, relación basada en la confianza en Dios. Entonces vemos, hermano, que así que, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. No nos identificamos con Ismael. Entonces vemos aquí que los árabes son ismaelitas. Entonces, si usted ve el mapa, ve un puntito que es Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac. Pero usted mira toda esta parte rodeado de ismaelitas y árabes en contra de Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos aquí, hermano, que este conflicto de fe. Ahora, los Gálatas estaban teniendo este problema de querían volverse. Ismael y su descendencia persiguieron a Isaac y a su descendencia, de modo que no debían sorprender que las personas de hoy en día que siguen a Dios en la carne persiguen a los que siguen a Dios en la fe a través de la promesa. Entonces, ¿más qué dice la Escritura? En el verso 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Porque acuérdese, Sara no podía dar a luz, era estéril. Prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac. Entonces, Pablo está diciéndole a los Gálatas, que los creyentes, los gentiles, somos comparados así como Isaac. Somos hijos de la promesa. En Abraham, el Señor le dio una promesa a Abraham. En ti te serán benditas todas las naciones de la tierra. Por la fe del creyente Abraham. Y Abraham le creyó y le fue contada por justicia. Entonces nosotros somos hijos de Abraham en fe, porque le hemos creído al Señor. Hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Entonces nosotros somos hijos de ¿qué? De la promesa. Gloria al Señor.
Entonces vemos el contraste de perseguidos y perseguidores, ¿verdad? La persecución que enfrentan los cristianos no siempre serán por parte del mundo, sino también, de hecho, más a menudo por sus medios hermanos. O sea, todos aquellos que son cristianos religiosos y legalistas van a perseguir a los cristianos que somos libres. Ahora, verso 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Entonces, ¿se da cuenta el contraste, hermano? Somos libres, pero el de la esclava quiere perseguirnos a nosotros. Ustedes no guardan esto, ustedes tienen que guardar el sábado, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, hermano. Somos libres. El Señor es Señor del sábado. No querían matar a Jesús porque no guardaba el sábado, porque comía, o sea, todos los reglamentos querían que. Entonces vemos aquí que la respuesta es clara. Verso 30, más, ¿qué dice la Escritura? Ahora, Pablo se va a la palabra, la Escritura. Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, ¿de dónde se remonta todo eso? A la promesa que Dios le dio a Abraham. Te voy a dar un hijo y vas a ser como las estrellas del mar, y todo eso le dio promesa. La respuesta a este problema es clara, aunque no fácil. Debemos echar fuera a la esclava y a su hijo. La ley y la gracia no pueden vivir juntos como principios de nuestra vida cristiana. Agar y Sara no podían vivir juntas en la misma casa. Podríamos discutir todo el día de quién fue la culpa, pero ese no es el punto. El punto es que Dios le dijo a Abraham que enviara fuera a Agar. Sí, así que también todo cristiano debe rechazar la idea de relacionarse con Dios sobre el principio de la ley, el principio de lo que hacemos por Él, en lugar de lo que Él ha hecho por nosotros en Jesucristo. ¿Se acuerda la iglesia de Éfeso? Que trabajas, que haces muchas obras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, te esforzaste en tus fuerzas en agradarme o en quererme complacer, pero no me demostraste tu amor. ¿Se da cuenta? Es como el marido que trabaja duro y le trae recompensa a la esposa, pero no le dice un cariñito, no le da un abrazo, no le da un beso, no le dice mi amor, te quiero, te amo, no la hace sentir amada. ¿Me entiende? Pero él piensa que ya cumplió con traer alimento, ya cumplió con traer dinero, con cubrir los biles, con estar ahí, piensa que ya es suficiente. Entonces, vemos que no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo el Señor a la iglesia? Pero tengo que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando nosotros queremos, hermano, agradar a Dios, por los rituales que hacemos o lo que hacemos, porque te doy diezmos, porque vengo los domingos, porque canto, porque. No. Eso es parte de ser cristiano, pero tenemos que hacerlo con amor, ¿verdad? Entonces, el Señor le dijo, es significativo que Sara pudiera vivir con Agar e Ismael hasta que naciera el hijo de la promesa. Una vez que nació Isaac, Agar e Ismael tuvieron que irse. De la misma manera, una persona podría relacionarse con la ley de una manera antes de que la promesa del evangelio se aclarara en Jesucristo. Pero ahora que se ha hecho claro, no hay nada más que hacer que echar fuera a la esclava y a su hijo. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ismael no era necesariamente un hombre malo o un hombre maldito, pero tampoco fue bendecido con la promesa de heredar el glorioso pacto de Dios dado a Abraham y a sus descendientes. Esa era la herencia a un heredero. Isaac era el hijo de la libre. Pablo establece entre el cristianismo y el legalismo es el contraste entre heredar todo o heredar nada. Si bien los Isaac de este mundo pueden ser perseguidos, también tienen una herencia gloriosa que los ismaelitas de este mundo nunca conocerán.
Somos herederos de Dios por el principio de gracia y no por obras. ¿Verdad? Usted ha visto que cuando los padres mueren, le heredan a un hijo, a una hija, y usted dice, pero eso no fue el mejor hijo, ¿y por qué le heredó? Bueno, porque así quiso, ¿verdad? No tuvo que hacer para merecer. Entonces, pero nosotros como hijos de la libre, aleluya, somos herederos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Barclay hace hincapié en que cualquiera que haga de la ley un lugar central está en la posición de un esclavo, pero toda su vida busca satisfacer a su amo, la ley. Pero cuando la gracia es central, la persona ha hecho del amor su principio dominante. ¿Cómo podemos agradar a Dios? A través del amor. La obediencia tiene que ser por amor. Será el poder del amor y no la restricción de la ley lo que nos mantiene en lo correcto. El amor es siempre más poderoso que la ley. Verso 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, nosotros somos hijos de ¿qué? De la libre y no de la esclava. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Entonces Pablo tuvo que irse hasta Génesis y contarle la alegoría, ¿verdad? De Agar y Sara, cómo Dios le había dado una promesa a Abraham. ¿Me entiende? No está negando que no, Agar e Ismael no era hijo de Abraham, pero no era el hijo de la promesa. Entonces nosotros tenemos promesa en que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, que la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Me entiende? Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, está hecho. ¿Qué hicimos nosotros? Si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿serás? ¿Qué tuvimos que hacer? Creer con el corazón y confesar con nuestros labios. Yo no tuve que hacer una manta, no tuve que hacer un pacto, no tuve que hacer un sacrificio, yo no tuve que hacer nada. Jesús lo hizo por mí, yo simplemente tuve que aceptar el regalo. Entonces, estos Gálatas estaban siendo persuadidos para que volvieran a la ley y pensarse que se tenían que ganar la salvación o que para ser salvos tenían que cuidar y ganarse a través de las obras de la ley. Pero por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. ¿Verdad? La próxima vez, hermano, que usted trate de querer agradar al Señor, analicemos nuestros motivos. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por amor, por agradecimiento o porque quiero ganarme el favor de Dios? El favor de Dios no lo ganamos ya, hermano. Ya es nuestro. No es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, hermano, somos hijos de la libre. Somos los Isaacs, ¿verdad? Entonces vemos el conflicto que ha acarreado todo ese conflicto. Pablo aquí lo está hablando en los gentiles de la región de Galacia. Pero si usted va a la historia, siempre los árabes han estado en contra de Israel. Los ismaelitas contra los Isaac. ¿Me entiende? De Isaac vino, ¿quién vino de Isaac? Jacob. Y Jacob se le cambió el nombre a Israel. Y de ahí vienen los israelitas, ¿verdad? Así que vemos ese cuento de nunca acabar. Hasta que Cristo venga, hermano. Gloria al Señor. Después de la gran tribulación y venga a manifestarse, entonces ahí se va a acabar el run. Póngase de pie en esta hora. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Te damos gracias porque hasta aquí, Señor, somos hijos de la libre y no de la esclava, Señor. Somos los hijos de Abraham por la fe. Somos herederos a las bendiciones, Señor. Sabemos que vamos a ser perseguidos, aleluya, por los perseguidores. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.